ya vimos que era muy complejo de hacer lo que estábamos pensando hacer. Buscar la mayor cantidad de metros cuadrados habitables por la menor cantidad de metros cuadrados de impacto. Y vimos eso y nos miramos y fue como, ok. Por aquí viene la mano. Por acá viene la mano de esto. Lo que es darlo todo y que eso esté ahí. Pogo Patagonia nace en abril del 2021. A nosotros nos llega como una invitación de parte de Federico Echevarría, que él ya había comenzado a desarrollar la parte turística de Estancia Bonanza. Pogo Patagonia está implantado en un campo privado que se llama Estancia Bonanza, que ya tiene desarrollo turístico previo a lo que es Pogo Patagonia, ¿no? Tiene ya todo un circuito de actividades y de alojamientos. Fede nos llama a nosotros porque se entera de lo que nosotros ya veníamos haciendo. El llamado a nosotros nos sorprende mucho, es un llamado de chicos, tengo este lugar, ¿qué les parece que podríamos hacer? Él ya tenía alguna referencia previa de la experiencia que hay en Perú, del Sky Lodge, y nosotros ya veníamos también desarrollando y pensando cómo hacer implantaciones livianas en el territorio, ¿no? Ya veníamos trabajando en eso, entonces fue una combinación muy de lleno con Fede, porque fue como, bueno, nosotros ya venimos trabajando en esto, como que nos agarró en el momento justo. Fue el inicio de primero nosotros viajar al territorio, nos fuimos para allá, fuimos a conocer la estancia. Cuando llegamos a ver lo que era el lugar, bueno, ahí nos dimos cuenta que era una maravilla el territorio. Cuando nos llega este desafío es obviamente interesante porque está la oportunidad de crear una volumetría que pareciera estar flotando y está ahí adherida a la pared. Cuando comenzamos a bocetear y como en charlas de cómo queríamos generar esto, a qué queríamos lograr, fue interesante ver las decisiones que tomábamos. Primero que queríamos que fuese vertical y que los 3 espacios que estamos brindándole a los usuarios se conectaran por una circulación vertical. Perfecto, hagamos estos tercios. Y así como el ovoide en sí mismo se puede ensamblar cada tercio, cada uno de ellos tiene que poder desarmarse y armarse, porque lo creábamos en Buenos Aires, se desarmaba, viajaba hasta Chaltén, se volvía a armar, viajaba desde el taller en el Chaltén, que se armaba cada tercio, se montaba a unos carritos y tenía que atravesar un río, meterse por todo un río, atravesar el campo para llegar hasta el montacargas. Entonces, desde el diseño teníamos que pensar en cada una de las fases o cada uno de los viajes que iba a tener que hacer cada parte, cada pieza del ovoide hasta llegar a su posición final. Entonces, como que el desafío fue grande pensar cada una de esas fases y cómo cada pieza iba a encastrar en cada momento en cuando necesitara encastrar. Como desafío recuerdo bastante el momento en el que llegamos al campo, vemos la pared, vemos todo el espacio y nuestro enrosque en perspectiva aérea es buscar la mayor cantidad de metros cuadrados habitables por la menor cantidad de metros cuadrados de impacto. Entonces era, ok, ¿cómo hacemos para montar estos bichos tocando lo menos posible la pared? ¿Cómo hago la menor cantidad de agujeros? ¿Cómo pongo la menor cantidad de hormigón? ¿Cómo hago todo? Y al principio nos empezamos a imaginar, tengo la pared, tengo los ovoides acá, y queríamos colocar cables de acero que fuesen hasta arriba y colocar contrapesos que sostuviesen al ovoide. Entonces no hay realmente casi anclajes, es todo un sistema en equilibrio de contrapesos. Y empezamos poco a poco a evolucionar la idea hasta que igualmente logramos crear esos 19 metros cuadrados habitables haciendo solo 9 perforaciones en la roca de
de 32 milímetros de diámetro. Como que ese fue un desafío bastante lindo por el enrosque nuestro de impactemos lo menos posible, porque es lo que hacemos. Hagamos habitabilidad aérea para proteger la biodiversidad del suelo. Si no tocamos el suelo, si tocamos lo menos posible todo, la biodiversidad sigue sucediendo como sucede. Lo primero que encontramos era que teníamos que estudiar el territorio y no podíamos necesariamente estudiarlos por nuestro criterio. Más allá de que nosotros decíamos, bueno, tenemos criterio porque ya hacemos actividades de montaña y conocemos la montaña, este tipo de proyectos no se empiezan así. Hay que generar primero toda una serie de estudios que primero que tienen que ser firmados para empezar. Lo primero que hicimos fue hacer un estudio topográfico, un estudio de impacto medioambiental y un estudio geomecánico. El comienzo de lo que fue el estudio del territorio y el estudio geomecánico fue... Meter al geomecánico a la pared. Claro, para empezar a hacer que el geomecánico ingrese a la pared, porque un profesional geomecánico no necesariamente es una persona que rapela la montaña, pues tenía que entrar y tomar muestras de cada una de las partes de la pared. Fueron días y días de trabajo para estudiar en profundidad la pared sobre la cual nos estábamos implantando. Fue una enorme combinación de profesionales de diferentes áreas que fueron dándonos a nosotros criterios para seguir con nuestro imaginario, ¿no? Nosotros teníamos un imaginario y necesitábamos validar con ellos todos los pasos y ir encontrando los límites para que nuestras decisiones vayan teniendo fuerza y sostén mediante estudios. Lo interesante fue que esos estudios tenían que ser en la zona, entonces era llevar personas a ese territorio, convivir con ellos, subir la montaña todos los días. Todos los estudios fueron muy de territorio y muy en el lugar. Y que eso ya todavía ni siquiera habíamos prácticamente empezado, porque unos quizás te dicen de una obra, te pasan los planos y igual ya tenés el lugar. Nosotros tenemos que crear los criterios del territorio en el que estábamos. Así que eso fue todo el primer prácticamente año y medio del proyecto, mientras trabajábamos en toda la parte de diseño e ingeniería. Y la parte de diseño e ingeniería también dependía de los resultados de esos estudios. Entonces había un montón de decisiones cruzadas que dependían de entregas de estudios. Ya vimos que era muy complejo de hacer lo que estábamos pensando hacer. O sea, ya con todos los límites que fuimos encontrando de los diferentes estudios, de los profesionales, de las firmas, de las habilitaciones. Y todavía ni siquiera habíamos empezado. O sea, todavía no te estoy hablando de la logística. Toda la época de estudios, por un lado, fue una época muy grosa que nos dio mucha información y también mucha combinación entre nosotros y también aprender a trabajar mucho los tiempos del proyecto. Como si el geomecánico no nos entrega el estudio, entonces hay decisiones estructurales en ingeniería que por más de que nosotros digamos, no, para mí que re va, para mí que esto re va, no, por más de que nosotros tengamos criterios, está muy bueno poder tener límites de criterios específicos que vengan de estudios y confiar en esos estudios, ¿no? Cuando terminamos la fase de estudios y ya teníamos los módulos empezados a construir, empezaron otras preguntas, que por ejemplo era, nosotros no queremos abrir un camino, por ejemplo, en el bosque para poder subir las cápsulas. Podríamos haber hecho un camino para subir un transporte que suba todo, sí, pero íbamos a tener que posiblemente tirar varios árboles, hacer toda una obra de infraestructura gigante, y ahí es cuando también empezamos a usar experiencias nuestras previas de montajes más livianos, y ahí decidimos hacer el montacargas, que fue una decisión muy fundamental para el proyecto, que fue, esta obra la hacemos toda por el aire. Y lo que era muy interesante de eso era que no solo que efectivizaba el proceso logístico, sino que dejaba un sistema logístico para la operación, también, para lo que hoy va a ser ya la operación de Obo. Y además tenía muy poco impacto en el territorio. Entonces fueron decisiones que
que bueno, una vez que decidimos el montacargas, entonces ahora había que estudiar cómo hacer un montacargas de 500 metros para arriba, ¿no? Entonces pasamos a todo otro estudio y otro equipo también, que nosotros tenemos un equipo nuclear con el que trabajamos, más que todo el hermano de Luis, Edu, que es parte central de la empresa, que es ingeniero mecánico, pero él trabajaba a su vez con otro equipo de ingenieros mecánicos y otros subcontratados de ingenieros mecánicos para ver las diferentes áreas de ingeniería, para que todas estas decisiones que nosotros de repente decíamos, bien, vamos con un montacargas, y le decíamos, Edu, vamos con un montacargas. Y decía, ok, ¿cuánto? ¿De 500 metros para arriba? Ah, bueno, y entonces Edu por ahí no tenía la experiencia, ponerle de hacer un montaje de una línea en altura, y nosotros sí. Y para nosotros hacer un montacargas era, no sé, tiramos y que es lo que hicimos, ahora te cuento un poco cómo fue, pero para él eso implicaba un mundo de cálculos y un mundo de profesionales que tenían que firmar eso. Para nosotros es montar en la montaña era algo relativamente natural, pero acá no, acá había que, por supuesto, tener todo documentado, todo firmado. Entonces, cada decisión nuestra implicaba todo un equipo y todo un grupo de documentación para que estructure eso. Y igualmente el primer paso concreto de la obra fue Luis con un dron arriba, yo abajo, una tanza, y me bajó el dron con una tanza de pescar y me llegó la tanza a la mano y dijimos, ah bueno, listo, conectamos la base con la cumbre. Y esa tanza de 500 metros, o sea, de medio kilómetro de tanza, le atamos un cordín de 4 milímetros, que es como un cordín de zapatos, mandamos el cordín para arriba, después del cordín atamos una cuerda de 11 milímetros, mandamos la cuerda para arriba, pasamos la cuerda por una polea, la bajamos y pasamos un cable, y después de un cable pasamos otro cable, y ese cable más grande lo conectamos entre dos torres que ya habíamos puesto, dos torres que pesan 12 kilos, una abajo y otra arriba. Y después subimos con un camioncito del campo, subimos un generador y después subimos el motor. Y nos tomamos el cable que habíamos llevado y ya teníamos un montacargas. Y fue todo un montaje que lo hicimos en invierno, con menos 15 grados, porque lo hicimos en invierno porque no había viento. Había frío. Frío sí había, pero no había viento. Y así empezamos. Todo eso con estudios hechos, pero a nuestra forma, ¿no? Como aprender de los límites de los profesionales que son puntuales en el área, pero nosotros seguir escuchando también nuestra intuición. Esa forma la traemos, esa forma de hacer el montacargas la traemos del mundo del highline. Así se tira una línea de una montaña a otra. Se pasa Claro. una tancita, luego un cordín, luego una cuerda, luego la línea sobre la que se camina. Cuando pusimos el primer C, nosotros le decimos C, o sea, el módulo es C, B y A. Cuando colocamos el primer tercio, y me acuerdo que descendí en rapel al tercio y bajé con él para hacer justo una filmación. Estábamos filmando nosotros ese momento, y me acuerdo cuando nos sentamos ahí con las patitas para afuera, colgados del primer tercio, y vimos eso y nos miramos y fue como, ah, ok. Por aquí viene la mano. Por acá viene la mano de esto. Todavía más increíble de lo que imaginábamos a nivel todo. O sea, y además cuando vimos que era posible, porque realmente siempre estábamos, como nunca había sido hecho esto, y es un proyecto tan a medida, siempre era todo una incógnita. La piedra angular de este proyecto para mí fue... Nardo decía que el primer tercio. Para mí fue el tercer tercio, porque cuando colocamos el tercer tercio y se completó el ovoide, se completó el proceso. Es decir, ya las 3 piezas salieron del taller, ya las 3 piezas pasaron el río, ya las 3 piezas subieron el montacargas, ya las 3 piezas se movieron por la pared, y ya los sistemas de encastre del C con el B y el B con el A habían funcionado todo.
Cuando eso sucedió, cuando encastró la Momento. última pieza, Sí. fue explosión, fue... ¡Wow! Ese también está filmado. Ese también está filmado. Fue muy bueno. Para mí fue como, bueno, se validó todo el proceso. Todo el diseño y todo el proceso se validó. Ya es posible, ya los otros 3 los montamos. No sé cómo, pero ya está. Los otros 3 tardamos mucho menos. Claro. Increíble. La pieza que más tardamos, que fue la primera, la pusimos en 18 horas. Cuando la pieza agarra vuelo no se puede frenar. Hay que avanzar hasta dejarla en posición y fueron 18 horas. La pieza que menos tardamos, que fue del módulo 3, la pusimos en 18 minutos. 12 minutos, 15 minutos, algo así. Cada cosita que pasaba nos hacían aprender un montón para decir, ok, necesitamos otro brazo allá con 2 poleas y nos va a ayudar a esta cosa que nos pasó aquí, nos trabó 3 horas enteras. Estamos ya yéndonos del campo los dos y miramos el ovoide y dijimos, pusimos la cosa esa, brother, no puedo creerlo. En serio pusimos eso, como que cuando estás en el campo la escala es muy grande, en el Chaltén las escalas son muy amplias. Entonces estar abajo, que estás aproximadamente a 1 kilómetro del ovoide, y lo ves re chiquitito puesto allá en la cima de la pared, es muy impresionante y te da como... te da fuerza para seguir porque de verdad quedamos muy agotados cada vez que terminamos una etapa constructiva, agotado a nivel físico, emocional, mental, todo. Entonces ver que se están logrando las cosas y que está funcionando, etcétera, te da el power para seguir, ir y poner el segundo. Cuando terminamos la implantación, es una sensación muy inexplicable a nivel físico o corporal. Podría decir que por un lado fue una enorme relajación y creo que un reconocimiento mutuo de habernos animado y haberlo realizado y ver la obra ya era como wow, lo que es darlo todo, lo que es darlo todo y que eso esté ahí.